La salida del presidente requiere dos situaciones. Uno, un permiso, que en ningún caso sea afectado a través del proyecto de ley. Y en segundo lugar, el tema de quién queda con el despacho. Gente excepcional. Pero usted sabe, como buen constitucionalista, que esa sería una figura viable. ¿Por qué la presidenta no quiere? Hizo el ridículo en entrevista. Joseph Campos, abogado de la genocida Dina Boluarte, quiso defender ante el periodista Jaime Chincha el proyecto de ley para que la presidenta despache de forma remota, alegando que es algo común en nuestro continente, porque lo importante es que sea alguien del Ejecutivo el que gobierne el país. Sin embargo, Jaime Chincha tumbó al abogado de Dina al sacarle en cara que no es la única opción, pues otra alternativa viable es dejar a cargo del gobierno al presidente del Congreso, José William Zapata, algo que no es factible para el abogado porque es importante respetar la separación de poderes, y con esa opción se estaría dando paso a una concentración de poderes, fuera de que el titular del Congreso no fue elegido para gobernar, y como ya no tenía más argumentos en contra y como ya no supo cómo mentir, apuntó que en otros países los presidentes salen de viaje sin permiso del Congreso y siguen siendo los jefes de Estado. Además apuntó que en la actualidad, gracias a la tecnología, ya no es necesario dejar a alguien a cargo del país mientras el mandatario sale de viaje. A continuación te mostramos el video. Evidentes, pero no había WhatsApp, no había el Zoom, no había el Meet. ¿Augura usted éxito a esta propuesta que ha hecho la presidenta? Uno, y dos, ¿por qué es tan importante que la presidenta viaje? Bueno, primero gracias y celebro conversar contigo después de tiempo. Gracias. En primer lugar, creo que es importante establecer que la salida del presidente requiere dos situaciones. Uno, un permiso, que en ningún caso sea afectado a través del proyecto de ley. Y en segundo lugar, el tema de quién queda con el despacho. Y no ha ocurrido en el Perú, pero es muy común en el continente. O sea, en el continente se entiende, creo que correctamente, que lo importante es que quien gobierne siempre forme parte del Ejecutivo, porque las diversas alternativas que yo he escuchado, que van desde la reforma constitucional al hecho de encargarle analógicamente al presidente del Congreso, no distinguen que lo importante es establecer que la presidencia del Congreso, como expresidente del Ejecutivo, es una situación absolutamente excepcional. Pero usted sabe, como buen constitucionalista, que esa sería una figura viable. ¿Por qué la presidenta no quiere? Porque definitivamente, insisto, desde el siglo XVIII, cuando nace la Constitución, ocurren dos elementos que definen lo político en la Constitución. Uno, respeto de derechos, y dos, separación de poderes. Por eso es que es tan importante evitar cualquier acción a favor de una concentración. Y aun cuando sea temporal, si fuera en el presidente del Congreso, no obstante haber sido elegido, no fue elegido para gobernar y ocurriría una concentración del poder. Pero una vez más caemos en esa vieja frase que solemos caer usted y yo, que la Constitución entonces necesita algún tipo de modificación. Y algo decía Margot Palacios, me explico, que está implícito que la sucesión constitucional, claro, señala al presidente del Congreso cuando se trata de suceder para convocar a elecciones. Pero en este caso se entiende que sí podría asumir el presidente del Congreso sin problema. ¿Políticamente le preocupa a la presidenta entregarle el país, todo el país, al Congreso y llegar y decir, ¿qué es esto? ¿En qué han convertido al Perú? ¿Algo así? ¿Por qué la Constitución, cuando la única vez que establece que es posible que el presidente del Congreso efectivamente ejerza la presidencia, lo haga e inmediatamente convoque elecciones? ¿Sabes por qué? Porque no fue elegido para gobernar. Y ciertamente lo que ocurre en el continente, en el derecho comparado, ¿no? Existen situaciones absolutamente abrumadoras a favor de que el presidente, si sale de viaje, ¿no?, mantenga la posición respecto al Ejecutivo. Es decir, por ejemplo, el caso chileno, el caso ecuatoriano, el caso panameño, No se vaya tan lejos. Paniagua, Sagasti, ¿qué fue? Eran presidentes del Congreso. Pero fueron inmediatamente convocaron elecciones. Y Sagasti no lo hizo. Duraron 8 meses. Porque el proceso electoral ya estaba establecido. Pero por eso es que ya no había... Y acá sería ¿cuántos días? ¿Una semanita? Ya no había 5 días, 4 presidencial. Es más, mira, en Panamá, por ejemplo, sale el presidente y si es un viaje de menos de 10 días hasta sin permiso. Mira, sin permiso. Porque efectivamente acá hay que entender, y tú lo has dicho con mucha precisión como una introducción, esta norma
tiene como antecedente, y casi palabra más, palabra menos, es exactamente el mismo de 1828. Y lo escuchaba Ernesto Álvarez, por ejemplo, en la mañana, que es verdad. En 1828, cuando el presidente salía, la incomunicación era una carroza. Pero por supuesto. Claro, a caballo. Entonces, evidentemente, hasta en 1993, probablemente la inseguridad, cuando un presidente salía fuera del país, justificaba que efectivamente su sustituto sea otra persona, para efecto de darle y administrar el poder. Sin embargo, hoy el desarrollo tecnológico evidentemente justifica varias cosas, porque, insisto, el proyecto no afecta algo sustancial, que se pida permiso al Congreso. Pero tiene consenso, ¿no? Parece que sí va a conseguir los votos. Yo creo que la única forma como para determinar que Mira, a ver, por ejemplo, en la Constitución dice no procede el amparo contra normas y la jurisprudencia constitucional permite el amparo contra normas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay situaciones que mientras no contravenga la Constitución, que yo lo que creo que no contraviene, porque en la Constitución no está prevista la situación, que es cosa diferente. Pero si hay, ya le dije, hay una previsión que tiene que ver con la sucesión. Pero es sucesión. Llega el presidente del Congreso. Es sucesión. Igual creo que le van a dar los votos. Deja de serlo. Alguien fue, deja de serlo. Alguien fue, deja de serlo. Es sucesión. Acá es una salida temporal, con lo cual no tendría sentido concentrar el poder y darle a alguien que no fue elegido para gobernar. ¿Sería un caso inédito en la historia del Perú? Sí. Pero ¿hay algún país, ejemplo, algún modelo que haya servido para que la presidenta haga el proyecto o usted? No, yo no lo he hecho. Digamos. Pero ciertamente creo que la idea... ¿Tiene algún precedente? ¿O sería inédito? Que cuando uno revisa las constituciones del continente... No, me refiero a que una presidenta esté despachando en un dispositivo. Pero cuando sale, por ejemplo, el presidente americano... El presidente americano sigue siendo presidente en cualquier lugar. El VP, se queda el vicepresidente. Pero sigue siendo presidente. Es más, por ejemplo, en el caso chileno, o en el caso ecuatoriano, si no me equivoco, cuando sale y mantiene la condición siendo vicepresidente, pero no deja de ser el presidente. Y yo creo que efectivamente hoy el desarrollo tecnológico tiene suficiente garantía para establecer esto, ¿no? Y parece, como le decía, que los votos se están dando y hay una ronda de diálogos. Pero más preocupante resulta, a nuestro juicio, creo que usted también pensará lo mismo o no, es lo que el presidente mexicano viene ya insistiendo majaderamente. Ya el mariachi cansa, pues, ¿no? Ya un mariachi, dos mariachis, tres mariachis, cielito lindo, no te rajes, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuál debería ser la salida constitucional, jurídica? Esto ya es, interamericano, con México. ¿Qué va a decir la presidenta? ¿Qué va a hacer el Perú? Porque el señor sigue hablando y está ahí diciendo barbaridad y media. Pero yo creo que, en primer lugar, creo que el gobierno y parte del constitucionalismo peruano ha entendido que aquí ha habido una narrativa que ha instalado él y que no ha tenido un contrapeso del nivel suyo, o por lo menos que no haya sido eficaz en establecer lo que ocurrió en el país. Hasta ahora han ganado sobre la base de interlocutores importantes, presidentes, y sin que haya participación de un contrapeso académico, por ejemplo, que diga y que establezca la narrativa correcta de lo que ocurrió, que fue un golpe de Estado. Yo creo que usted, además, hemos conversado muchas veces ante cámaras, lo he entrevistado muchas veces, y usted es una buena persona, digamos. Gracias. Usted creo que procede de buena fe. Y yo también. Pero mis maestros me decían, piensa mal y acertarás. Por supuesto. Y creo que usted también. Los buenos maestros te dicen eso. Y a mí AMLO ya me parece que lo hace adrede. Es decir, no, lo hace adrede. Un presidente de México no le van a alcanzar. Le dice, por si acaso, presidente, acá dice que sí, la ley peruana. Y él dice, vamos a... O sea, ¿cuál sería la real intención de AMLO con todo esto? ¿Lo ha llegado a entender la presidenta? Primero creo que en realidad forma parte de un concierto de pensamientos que han tenido y que han tenido la eficiencia de articular, ¿no?, debidamente y en el más alto nivel un discurso que ciertamente es completamente falso, ¿no? Una sucesión inconstitucional, Dice, hagan elecciones.
Y devuélvanle la presidencia. O sea, cualquiera lo ve y dice, está loco, ¿no? O sea, está diciendo barbaridades. Pero lo decimos acá, el tema está en que debería ser un mensaje que supere la frontera peruana, porque lamentablemente creo que lo que sí es cierto es que tenemos un concierto alrededor del Perú que suena, que está articulado y que definitivamente hasta ahora ha trabajado sin respuesta, ¿no? Porque evidentemente él es político. Él sabe que lanzando los mensajes que él tiene, él desarrolla los niveles de articulación interna y externas que le importan, mientras que aquí en el Perú la debilidad política del gobierno definitivamente se evidencia a partir de una cosa muy puntual, ¿no? De que es que no ha sido eficiente en comunicar este mensaje que creo que ahora, menos mal que hasta adversarios políticos del gobierno han sabido comprender que por encima de la figura personal de quien ostenta la presidencia, que yo le tengo mucho respeto y aprecio, lo importante es comprender que aquí se trata de establecer que hubo un golpe de Estado, porque yo no soy de los que cree que hubo intento. Más bien la confirmación... Digo lo mismo. La confirmación... Pienso lo mismo. No, claro, la desobediencia forma parte de la caracterización correcta. Cuando lo han desobedecido, han confirmado que es un gobierno usurpador. Y su gobierno, el gobierno de Yuri y Pedro Castillo, se convirtió en un gobierno de facto. De tal manera que lo único que hubiera sido necesario es simplemente la sucesión y no establecer lo que finalmente ocurrió durante este tiempo, ¿no? Claro. El problema, y usted como hombre de leyes lo debe de saber, el problema lo hizo el Congreso. Disculpen, coincidirá conmigo, ¿no? Suficiente era con lo que Castillo estaba haciendo ese día, leyendo el discurso así. Suficiente. Ya ahí el señor perdía la presidencia en ese momento. Leyendo eso, perdía la presidencia. La vacancia estuvo de más. E incluso, le pregunto, quizá esa vacancia del 7 de diciembre, con un colofón en el que los congresistas se tomaban selfies, ¿ayudó a la narrativa de Castillo o terminó ayudando a la narrativa de Castillo? Yo personalmente creo que sí. Y creo que sí, pero que de ninguna manera esa vacancia constituye en mi lectura una forma de rehabilitarlo al punto de que se vuelva a la presidencia, ¿no? Al final de cuentas, cuando uno mira la Constitución caracteriza al gobierno usurpador precisamente cuando lo desobedecen. Y cuando lo desobedecen, aparece el vacío de poder de derecho y lo único que correspondía era nombrar directamente a la presidenta Dina. No más. De tal manera que hoy aparecen pues ciertos fuegos artificiales que lo único que van a tener como efecto es eso. Y yo creo que en buena cuentas los gestos políticos del gobierno están para combatir a AMLO, porque también AMLO no va a tener ninguna trascendencia real en el Perú. Por último, que siga conversando. El abogado de la presidenta Dina Boluarte, el doctor Joseph Campos, con nosotros. Gracias. Gracias. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Joseph Campos? ¿Quién crees que debería gobernar el Perú si Dina la asesina se va de viaje? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.